31 domingo del tiempo ordinario, ciclo B. Primera lectura, tomada del libro del Deuteronomio, capítulo 6, versículos del 2 al 6. En aquellos días habló Moisés al pueblo y le dijo: Teme al Señor tu Dios y guarda todos sus preceptos y mandatos que yo te transmito hoy, a ti, a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Cúmplelos siempre y así prolongarás tu vida. Escucha pues, Israel, guárdalos y ponlos en práctica para que seas feliz y te multipliques. Así serás feliz, como ha dicho el Señor, el Dios de tus padres, y te multiplicarás en una tierra que emana leche y miel. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Graba en tu corazón los mandamientos que hoy te he transmitido. Palabra de Dios. Salmo responsorial tomado del Salmo 17. Yo te amo, Señor, tú eres mi fuerza. Yo te amo, Señor, tú eres mi fuerza, el Dios que me protege y me libera. Tú eres mi refugio, mi salvación, mi escudo, mi castillo. Cuando invoqué al Señor de mi esperanza, al punto me libró de mis enemigos. Bendito seas, Señor, que me proteges, que tú, mi Salvador, seas bendecido. Tú concediste al Rey grandes victorias y mostraste tu amor a tu elegido. Segunda lectura tomada de Hebreos capítulo 7, versículos 23 al 28. Hermanos, durante la antigua alianza hubo muchos sacerdotes porque la muerte les impedía permanecer en su oficio. En cambio, Jesucristo tiene un sacerdocio eterno, porque Él permanece para siempre. De ahí que sea capaz de salvar para siempre a los que por su medio se acercan a Dios, ya que vive eternamente para interceder por nosotros. Ciertamente que un sumo sacerdote como este era el que nos convenía, santo, inocente, inmaculado, separado de los pecadores y elevado por encima de los cielos, que no necesita, como los demás sacerdotes, ofrecer diariamente víctimas, primero por sus pecados y después por los pecados del pueblo, porque esto lo hizo de una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque los sacerdotes constituidos por ley eran hombres llenos de fragilidades, pero el sacerdote constituido por las palabras del juramento posterior a la ley es el Hijo eterno perfecto. Palabra de Dios. Del Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versículos 28 al 34. En aquel tiempo, uno de los escribas se acercó a Jesús y le preguntó: ¿Cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le respondió: El primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento mayor que estos. El escriba replicó: Muy bien, maestro. Tienes razón cuando dices que el Señor es único y que no hay otro fuera de Él, y amarlo con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas,
y amar al prójimo como a uno mismo vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había hablado muy sensatamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Análisis del texto. El escriba que se acerca a Jesús es presentado como testigo de la conversación anterior con los saduceos. Se ha sentido impresionado por ella y se ve empujado a plantear una pregunta a Jesús, no para tentarle como han hecho otros escribas. De los 613 mandamientos concretos que componen la Torá, los rabinos distinguieron entre graves y leves, pero exigieron el cumplimiento de todos ellos. El escriba quiere saber si puede expresarse lo que constituye la quintesencia de la voluntad de Dios. En su respuesta, Jesús cita primero Deuteronomio 6:4, la confesión de un solo Dios con el mandamiento del amor de Dios. En la recitación de este texto llamado el Shema, es decir, escucha, que todo israelita varón tenía que repetir mañana y tarde en tiempos de Jesús, se recordaba con agradecimiento la elección del pueblo. Marcos comienza con la cita de Deuteronomio 6:4 y destaca primero la unicidad de Dios. En la traducción del siguiente versículo, es decir, el 5, muestra un notable desplazamiento del énfasis. Mientras que el texto hebreo habla de corazón, alma y fuerza, Marcos ofrece un cuarto elemento y utiliza dos conceptos provenientes del ámbito racional o psicológico: corazón, alma, mente y fuerza. Con el término mente, el evangelista se refiere a la fuerza de la inteligencia. Es un concepto muy importante, tanto que Filón de Alejandría llegó a decir que este término designaba lo divino que hay en nosotros. El resumen supremo de la voluntad de Dios consiste en amar al único Dios con todas las fuerzas y capacidades que han sido dadas al hombre. El segundo es este. No dice el Evangelio: el segundo es igual al primero. No los equipara, simplemente lo enuncia. Por tanto, debe entenderse en ese orden. Ese es el segundo en importancia, no igual al primero. El escriba corrobora lo que ha dicho Jesús. Repite la respuesta de Jesús introduciendo variaciones y abreviando. En primer lugar, acentúa la unicidad de Dios. En segundo lugar, aúna el amor de Dios y del prójimo. De esta manera, pone más de relieve el mismo valor de ambos. Es decir, que el escriba no necesariamente capta la jerarquía de mandamientos que Jesús ha hecho. En la cita de Deuteronomio 6:5, retoma de nuevo la trilogía corazón, conocimiento, fuerza, no los 4 elementos que Jesús señaló: corazón, alma, mente y fuerza. El escriba hace su interpretación y saca una conclusión cuando dice que el amor a Dios y al prójimo están dotados de un valor superior al de los holocaustos y sacrificios.
Ya en el Antiguo Testamento existió mucha críticas a los sacrificios en el templo y tiene de trasfondo la rivalidad entre los escribas, que eran críticos del culto en el templo y privilegiaban el cumplimiento de los mandamientos de la ley, y los sacerdotes, que relativizaban los mandamientos y sostenían la preponderancia de los sacrificios y holocaustos como una forma más efectiva de agradar a Dios. No estás lejos del reino de Dios. Jesús se presenta aquí como el Maestro con autoridad, capacitado para emitir juicios de esta naturaleza. Se esperaría una llamada al seguimiento, pero esta falta no por casualidad, sino porque lo que se quiere resaltar es la coincidencia en los principios fundamentales. El mensaje central es que no existe impedimento esencial alguno para que los judíos se unan a Jesús. Y ya nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Esto no quiere decir que se haya alcanzado un punto después del cual ya nada queda por preguntar. Más bien quiere dejarse en evidencia cómo un escriba desenmascara con su postura a sus colegas, a los saduceos y a los herodianos. Deben sentirse golpeados con la alabanza que Jesús tributa a este escriba. El que los judíos no encuentren acceso a Jesús y lo rechacen mayoritariamente no es culpa de Jesús. Cualquier judío puede aceptar los presupuestos de su doctrina. Si no lo aceptan, es por la dureza de sus corazones. Elementos para reflexionar. En un recorrido histórico de la interpretación de este texto bíblico, la atención ha sido puesta en el doble mandamiento. Podríamos hablar de un amor a Dios que nos haga vivir con sentido y propósito, y un amor al prójimo que transforme nuestras relaciones y nos lleve a construir un mundo más justo y fraterno. Cito algunos importantes pensadores cristianos que nos pueden ayudar en nuestra reflexión. San Juan de la Cruz tiene una explicación muy esclarecedora. Dice: más mueve al corazón el amor que los beneficios, porque el que hace a otro un beneficio es darle algo de lo que tiene, mas el que ama se da a sí mismo con lo que tiene, sin que le quede nada por dar. Es decir, el que ama no solo da cosas, sino que se da a sí mismo. El ejemplo claro de esta afirmación del santo místico está en la segunda lectura. Jesús se ofrece a sí mismo como sacrificio por amor a los hombres. San Francisco de Sales dice: el amor divino no solamente manda a amar al prójimo, sino que produce ese amor y él mismo lo derrama en el corazón humano. Aquí tenemos que entender, por tanto, que el amor al prójimo es consecuencia del amor de Dios y del amor a Dios. Papa Benedicto XVI dice: antes que un mandato, el amor no es un mandato, es un don, una realidad que Dios nos hace conocer y experimentar, de forma que, como una semilla, pueda germinar también dentro de nosotros y desarrollarse en nuestra vida. Si el amor de Dios ha echado raíces profundas en una persona, ésta es capaz de amar también a quien no lo merece, como precisamente hace Dios respecto a nosotros. El padre y la madre no aman a sus hijos solo cuando lo merecen.
les aman siempre, aunque naturalmente les señalan cuando se equivocan. De Dios aprendemos a querer siempre y solo el bien y jamás el mal. Y en otro escrito, también el Papa dice: de este modo se ve que es posible el amor al prójimo en el sentido enunciado por la Biblia, por Jesús. Consiste justamente en que en Dios y con Dios amo también a la persona que no me agrada o ni siquiera conozco. Esto solo puede llevarse a cabo a partir del encuentro íntimo con Dios, un encuentro que se ha convertido en comunión de voluntad, llegando a implicar el sentimiento. Entonces aprendo a mirar a esta otra persona no ya solo con mis ojos y sentimientos, sino desde la perspectiva de Jesucristo. Su amigo es mi amigo. Que Dios nos conceda la gracia de amarlo a Él sobre todas las cosas y en Él y por Él a nuestro prójimo. Que tengan todos un feliz domingo. Si le ha gustado este video, dele like, suscríbase para que pueda recibir nuestras próximas publicaciones y ayúdanos a compartir esta página. Recuerde que evangelizar es una expresión del amor. Viralicemos el bien. Dios los bendiga.